allí sentados muchos pecadores que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera, pongan pues muchísima atención de aprenderse a todos la lección. Tenemos ya la lección lista y tenemos también a nuestros invitados y la mesa repleta para poder comentar la lección de esta semana. Bueno, dice en algún momento la lección que la neutralidad no es posible desde que el pecado apareció en el mundo. Solo se puede estar de parte de Dios o contra Él. Lo primero conduce a la vida eterna y la otra opción a la muerte eterna. Estamos hablando de algo importante, francamente importante. Y estamos hablando además de una serie de temas, lo estábamos comentando estas semanas, que, bueno, pueden llevar a algunas personas quizás a la confusión. O quizás estamos buscando deliberadamente confundirnos, cuando empezamos a hablar de Dios o a tratar a Dios de una forma pues bastante basada en lo humano y observándole poco. En el sentido de que nos da unas cuantas vislumbres. Acabamos de hablar de las vislumbres del Creador y también tenemos vislumbres con respecto a lo que supone el pecado para Dios y a lo que, a lo largo de la historia ha tenido que hacer. Y, yo me preguntaba esta semana cuál es la diferencia entre hacerse preguntas sobre Dios y cuestionar a Dios. Es posible que haya una diferencia entre, pues que tengamos dudas y que acabemos cuestionando a Dios por, pues cuestiones que la Biblia explica. Y algunas de ellas las vamos a ir compartiendo a medida que vaya avanzando la lección de hoy. Yo me preguntaba también, cuando la lección titula Dios pelea por vosotros, yo prefiero tratarla de tú, Dios pelea por vosotros, habrá quien se pregunte, ¿contra quién? ¿Contra quién estás peleando? Porque a veces también las batallas y las luchas están algo confundidas, con lo cual tendremos que vislumbrar también contra quién o quiénes estamos peleándonos. Y hay alguna otra pregunta que también sobrevuela, ¿no?, la lección. Oye, ¿por qué Dios no destruyó él solo a los cananeos? Tiene poder de sobra y podía habérselos llevado por delante como pudo haber hecho muchas otras cosas. Sin embargo, ahí había una función humana también que cumplir, bastante curiosa. Seguramente sobre todo esto vamos a ir reflexionando y vamos a ir aprendiendo. Marcos, cuéntanos, tenemos nuestro vídeo que nos va a llevar un ratito hasta Israel para poder compartirlo con la audiencia. Cuando analizamos la conquista de Canaán, vemos de que Dios tenía un plan y vemos que Josué se adhiere al plan plenamente. ¿Cuál era el plan? Dios lo dijo en el Pentateuco: yo voy a pelear por ustedes. Eso fue lo que ocurrió en el Mar Rojo. Vemos que Dios abre el río Jordán y demuestra su poder. Su mano no se ha cortado para salvar, ni su oído para oír. Dios quería darle la victoria a su pueblo y entregarle esta tierra. Y si el pueblo de Israel no tuvo que levantar la espada para vencer a Egipto, Dios los venció. También acá en Canaán sería lo mismo. Ellos no tenían que necesariamente levantar la espada, pero acá hubo un cambio de planes. Tuvieron que luchar. ¿Por qué? Porque en el camino ellos empezaron a murmurar. Y como ellos murmuraron, entonces Dios ya no podía pelear por ellos. O digamos que Dios cambió el plan para que ellos tuvieran que pelear. Por lo tanto, vemos que eso ocurre como un cambio. Y ese cambio se debe, y vamos a recalcar esta idea, a la murmuración del pueblo. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando Israel fue atacado por los amalecitas. Eso ocurre después de que ellos empezaran a murmurar por la falta de agua. Y hasta ese momento, imagínense, Dios había peleado por ellos contra los egipcios, pero ahora Dios permite que los amalecitas los empiecen a atacar y derrotar. ¿Por qué? Por la murmuración. Pero ahora Dios le dice a Josué: ve a pelear, y es el episodio que conocemos bien, de que levanta las manos, y entonces Dios le da la victoria nuevamente a su pueblo. Dios, ¿qué espera de nosotros? Obediencia. Dios espera de nosotros fe. Y tristemente la murmuración
es un ejemplo de falta de fe. Es un ejemplo de que no confiamos plenamente en que Dios nos puede librar y en que Dios puede suplir todas nuestras necesidades. Por tanto, vemos que eso es lo que ocurre con Israel. Había ese modelo de que Dios había derrotado a los egipcios. Dios quiso repetir el modelo acá, pero por la falta de fe del pueblo, ahora ellos tenían que confiar en Dios, de que Él les iba a dar la victoria, pero ellos tenían que usar sus manos. En Jericó, ellos tienen que entrar y dar muerte a los habitantes de Jericó. Pero nuevamente, ¿cómo Dios los prueba para ver si van a ser obedientes? No debían quedarse ellos con nada del oro, no debían quedarse con nada de los tesoros de Jericó. Todo Jericó tenía que ser consagrado a la destrucción, excepto Rahab y su familia. Así que la pregunta que obviamente tenemos que hacernos acá es, ¿queremos que Dios luche por nosotros? Claramente esa es una promesa tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento repite esas promesas que Dios le hace a Israel. No te voy a dejar, no te voy a abandonar. El Señor prometió, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor Jesús vendrá como un guerrero a rescatar a su pueblo, oprimido y presionado por todas partes. Se repiten las promesas, pero también se repiten los requerimientos de Dios. Dios espera de nosotros fe, confianza y sumisión. Así que te pregunto, ¿estás dispuesto a someterte a Dios? ¿Estás dispuesto a que Él sea tu tesoro y a no aferrarte a los tesoros de este mundo? Sea así, pon los comentarios. Para mí el mayor tesoro es el Señor y lo que Él está preparando para mí, nada en este mundo vale más que mi relación con el Señor. Os hago un primer comentario de aproximación y querría escucharos también con respecto a, cuál es vuestra vislumbre de la lección de esta semana y luego nos vamos a ir haciendo unas cuantas preguntas. Hace tiempo que no veo a José Manuel Martínez y me alegra mucho que esté con nosotros en el estudio. José Manuel, ¿cómo estás? Hola Esther, qué gusto. ¿Qué tal? Muy bien. No te escucho todavía, pero seguro que te abren el micrófono enseguida. Ya está abierto. Ya está abierto. Ahora Pues, sí, ¿qué tal? ¿Cómo oye, estás? Encantadísimo. La verdad es que para mí hoy está siendo un día emocionalmente intenso, como ya sabéis. Y bueno, verme con vosotros aquí es un verdadero privilegio, un verdadero honor. Qué bueno. Pues bienvenido y es un placer también poder compartir contigo este rato. ¿Cuál es tu primera aproximación a la lección de esta semana? ¿Con qué reflexión así te quedas? Y ahora iremos ahondando un poquito. Hombre, a ver, la pregunta es tan amplia, ¿no? Porque, claro, tú en la introducción decías contra quién peleamos. Bueno, la batalla más severa a la que nos enfrentamos es la batalla contra nosotros mismos. Partimos de ahí. A partir de esa primera, te podría decir que realmente nosotros no formamos parte de la batalla, sino como espectadores, porque realmente estamos en un conflicto cósmico donde se pelea por nosotros la batalla de nuestra eternidad. Lo que ocurre es que, claro, estamos en la primera línea de batalla con quien tiene que pelear por nosotros, y eso pues nos hace de alguna manera copartícipes de ese escenario. Y en tercer lugar, tiene que ver con la naturaleza de los elementos de la batalla, las herramientas que se utilizan para la batalla. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber leer bien cuál es exactamente el escenario y con qué herramientas es con las que se está peleando. Yo, sinceramente, no sé utilizar estas espadas, estas escopetas, esas ametralladoras, estos camiones y estos carros de combate. Yo no los sé usar. No estoy preparado para usar las herramientas. Por lo tanto, prefiero no subirme en ningún tanque para pelear esta batalla porque creo que la voy a liar muy parda.
Yo les decía a los compañeros la semana pasada que yo no quiero estar en ninguna guerra, ¿sabes? Que no, al contrario. Hay personas más belicistas probablemente, personas que enseguida empuñarían efectivamente espadas o se subirían al tanque, pero hay algunos a los que de verdad no nos apetece nada estar en una guerra y estar en una pelea. Las peleas nos son ajenas y desafortunadamente efectivamente tenemos que formar parte de algunas batallas y estamos en perpetua lucha, es verdad, empezando contra nosotros mismos. Así que, bueno, vamos a irlo compartiendo ahora y nos iremos a visualizar un poco cuál era la época y qué pasó entonces. Jimmy, ¿cuál sería tu primera idea? ¿Cómo te has enfrentado a la lección de esta semana también? Acércate. A primera vista me pareció bastante interesante el hecho de, solo el título ya es bastante interesante, Dios pelea por ustedes, porque sabemos que tenemos un Dios y como mencionaba, estamos en batalla constante todos los días con nosotros mismos y contra las fuerzas del mal. Entonces saber que tenemos un Dios que pelea por nosotros ya es una fortaleza que debemos sentir nosotros como seres humanos y como cristianos en este caso. Y también me pareció bastante interesante el contraste que hay entre el Dios que lleva al pueblo a la batalla y el Dios del Nuevo Testamento. Sabemos que es el mismo Dios, pero si no profundizamos pareciera que estuviésemos hablando de Dios diferentes, ¿no? Si vemos a grandes rasgos, vemos como en el Nuevo Testamento hablamos de un Dios de amor y en el Antiguo Testamento vemos a ese Dios que va a la batalla con el pueblo, que lo protege. Entonces, a grandes rasgos vemos como si fuesen dos dioses diferentes, pero sabemos que es un solo Dios y vamos a profundizar para entender un poco mejor el amor de Dios, en todo caso. Qué bueno, es una interesante idea también. Bueno, es algo que yo necesito, no sé vosotros, y es aplicar, y luego os voy a comentar alguna posible aplicación, ¿no? de algunas de las cosas que nos hemos encontrado esta semana a la actualidad. Esto tiene que servirme a mí, ¿verdad? Lo que podamos estar estudiando y ese Dios al que vamos a conocer un poco más tiene que servirme a mí en la actualidad. Yo tengo que poder aplicar incluso pues alguna de aquellas tácticas o a lo mejor alguna de aquellas ideas a la lucha de la actualidad, ¿no? Porque de lo contrario, pues a lo mejor estaría haciendo efectivamente una película, que en muchos casos a veces parece que lo hacemos, pero tengo que buscar una aplicación a mi vida cotidiana, a mi vida de hoy. Y ahora os daré alguna idea con respecto a un asunto de actualidad y me vais a entender. Richard, ¿cuál sería también tu primer apunte? Bueno, esta semana es de las difíciles, ¿vale? Sí. Porque vemos a Dios en una posición que normalmente o no es como lo vemos o no es como nos gusta verlo. Pero para entender esta semana, yo lo que he hecho es aferrarme a un texto que veíamos la semana pasada, ¿vale? Cuando Josué está a punto de cruzar el Jordán, se le aparece un ángel de luz y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de los suyos? Y la respuesta es genial, porque eso es lo que vamos a ver aquí. No soy ni de los tuyos ni de los suyos, porque yo soy el capitán de las huestes de los ejércitos de Jehová. Dios no es ni de los míos ni de los de fuera. Dios es Dios, y es Dios sobre todos. Josué adora a aquel ángel, ¿verdad? Y aquel ángel permite adoración, con lo cual aquel ángel no era un ángel. Aquel ángel significa mensajero, era el Señor, era Jesús. Así que si entiendo que Jesús, el Jesús del Nuevo Testamento, es quien estaba allí, tengo que empezar a abrir los ojos para entender lo que ocurre allí. Porque normalmente, como decía Jimmy, hacemos, este es el Dios del Antiguo Testamento, que pelea no sé qué, y luego Jesús. No, es que Josué me dice que Jesús estaba allí. Y me abre una visión de Dios que, además de amor, cuando hemos llegado a decisiones finales, Dios es justicia y tiene que aplicar la justicia. Y esa es con la visión que yo necesito acercarme a los textos de hoy, de sabiendo que ese Dios de amor que muere en la cruz por nosotros es el mismo Dios de amor que por amor, cuando yo he llegado a una decisión final de rechazarlo, de obviarlo, Dios tiene que actuar. Entonces me acerco a los textos y me acerco de una forma mucho más tranquila y entendiendo que aunque hay cosas que yo no pueda entender del todo, sé que es el Dios de amor quien está actuando ahí.
Entonces, yo esa es la única forma que me puedo acercar a los textos de hoy, porque si me acerco sin hacer esta aproximación previa de qué es Jesús, quién está ahí, veo eso, un Dios tan distinto al del Nuevo Testamento, pero es que, cuidado, porque ese Dios de justicia, el día que haya un rechazo final a su voz, será el mismo Dios que es verdad que a unos nos dará vida eterna, pero es el mismo Dios que a otros les quitará el aliento de vida porque han llegado a esa decisión final. Y esa es la parte que normalmente a los cristianos no nos gusta ver, pero es una realidad. Y esto es una advertencia. Cuidado, porque las decisiones finales tienen consecuencias finales. Pues fíjate que por ahí podríamos entrar a lo mejor a la lección. Y bueno, a partir de ahora podemos ir interactuando y libremente, por favor, pues vais entrando en la conversación para que sea fluida. Yo pensaba, cuando nos habla de la iniquidad de los cananeos y pues hace un repaso, el texto de tanto del Levítico como Deuteronomio que nos trae la lección de, bueno, cuál era la catadura moral de la gente de Canaán, que la cosa me resultó extraordinariamente actual. Y voy a citar algún texto. Bueno, decía en Deuteronomio 18, del 9 al 14, voy a leer nada más algún versículo. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y fijaos que estamos leyendo esto en pleno Halloween, todos los santos, fieles difuntos, y a sabiendas efectivamente de que hay mucha más hechicería, mucho más sortilegio, mucho más adivinación y mucho más espiritismo del que muchas personas reconocen, ¿no? Probablemente estamos en una situación parecida. Es verdad que ahora no pasamos a los hijos por el fuego ni hacemos las barbaridades que hacían en aquellas culturas porque era auténticamente bárbaro, pero en el país en el que yo vivo también hay personas que abusan de niños pequeños, también hay gente que comete abusos sexuales, ¿no? Y violaciones de todo tipo, también hay personas que tienen una ética absolutamente ausente y vivimos en un mundo suficientemente corrompido como para que a lo mejor no nos resulte tan extraño pensar en una depravación absoluta, en una depravación total. Y resulta que la lección en algún momento nos dice que una nación, un país no puede elevarse a un nivel moral superior al de los dioses que adora. Nos recuerda a aquella época de la, comillas, prostitución sagrada. Y bueno, en un mundo como este, en el que hay también prostitución de muchos tipos y se abusa también de muchas mujeres y se las trata, etcétera, pues decía yo, oye, pues a lo mejor no estamos hablando de una situación tan diferente, ¿no?, al Canaán de aquella época. Lo cual quiere decir que yo necesito, efectivamente, la aplicación, comillas, de esa justicia o de ese Dios. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Y cómo podemos hacer en ese sentido una aplicación? ¿Qué os parece? Hombre, a mí me hace mucho sentido el versículo 8 del capítulo 10, porque desde una perspectiva psicológica, si no se entiende bien este texto, podría estar siendo un llamado de Dios a una locura, ¿no? Bien. Claro, dice que Jehová le dice a Josué, no les tengas temor. Bueno, el miedo es una emoción imprescindible, necesaria y tremendamente útil en una situación de peligro. Si tú no le tienes miedo a algo que si lo haces mal te puede costar la vida, estás siendo un suicida. Entonces, hay que contextualizar esto, porque evidentemente Dios no va a dar un consejo que no sea para salvaguardar la vida de Josué y de los israelitas. Por tanto, cuando dice no les tengas ningún temor, es porque no hay ninguna razón para temer. Entonces, claro, dices, vale, pero si estamos en una batalla, estamos en una guerra, ¿cómo que no hay una razón para temer? A ver. Entonces, sigo en el texto y dice, porque yo los he entregado en tus manos. ¿Pero cómo que los has entregado en mis manos? Si me tengo que pegarte una noche caminando y encima le voy a tener que decir al sol que se detenga y a la luna que se detenga y los científicos van a andar locos ya el resto de la historia porque no le van a cuadrar los números y va a haber siempre un día de diferencia cada vez que quieren hacer un cálculo astronómico. Entonces,
A mí esto me hace pensar que la batalla que nosotros visualizamos como una batalla activa, realmente es una batalla contra un enemigo que está vencido. Esto me resuelve la preocupación que planteaba antes Richard de la complejidad del tema de esta semana. Claro, si lo miramos desde una perspectiva de una lucha que es activa, de una batalla en la que existe un riesgo real de que el mal pudiera ser prevalente sobre el bien, pues claro, entonces ahí sí que me entra a mí el pánico escénico. Uh-huh. Pero cuando yo visualizo que todo esto es un pataleo de un enemigo vencido, entonces ya me empieza a cobrar más sentido. He comenzado al principio de mi intervención anterior diciendo que la principal batalla que nos toca librar es la batalla contra nosotros mismos. Y aquí es donde el enemigo de la batalla se apoya. Aquí es donde se aferra. Porque sabe de mi debilidad y sabe que no voy a saber usar correctamente el instrumento del temor, del miedo, de forma correcta, y voy a tener miedo donde no necesito tener, y voy a ser intrépido donde debería tener verdaderamente miedo. Entonces, entenderemos muchísimo mejor, tanto en la historia de Josué en aquel momento y del pueblo de Israel, en el contexto de aquellos 5 reyes del sur contra los que están luchando, y en mi tiempo presente, si, en primer lugar, tengo claro que las luchas que enfrento son las luchas contra mis prejuicios, mis mapas mentales que están mal construidos. Uh-huh. Y cuando yo construyo mal mi mapa sobre Dios, a lo mejor no es que no estoy adorando al Dios correcto. A lo mejor estoy adorando al Dios correcto. A lo mejor estoy en la religión adecuada. A lo mejor resulta que estoy en el pueblo de Dios. Pero mi forma de visualizar al verdadero Dios hace que mi adoración sea incorrecta. Y estando frente al verdadero Dios, mi forma de intervenir en ese gran conflicto cósmico lo que hace es complicarme a mí mismo mi realidad subjetiva y alterando, por lo tanto, los resultados que se van a derivar. Porque es posible que yo también esté adoptando muchas veces el papel que no me corresponde, ¿no? Quien va a exterminar el mal es Dios, no yo. Y a veces podría dar la sensación, claro, de que nosotros estamos luchando en una posición que no nos corresponde. Y más aún, Esther, no el que lo va a exterminar, el que ya lo ha exterminado, porque me lo está planteando aquí. Yo los he entregado. Es decir, el enemigo contra el que luchas ya es un enemigo vencido. Eso es. Lo cual no quiere decir que el mal no siga imperando y que efectivamente haya que, pues claro, seguir visualizando esta realidad, que era a lo que yo me acercaba también con la cuestión de los cananeos y el mundo actual, efectivamente, de depravación, ¿no? Fíjate, Esther, en base Adelante. A eso, a veces podemos utilizar eso como un desafío ante Dios, ¿no? La situación no es muy distinta a aquello. ¿Por qué Dios entonces actuó y ahora no actúa? Lo que debiera de saltarnos es una alarma, ¿verdad? Claro. Porque si nuestra situación es muy próxima a aquella, es que el tiempo se acerca. Uh-huh. Es que la gente está empezando a tomar decisiones finales. Es que la sociedad va hacia un punto de no retorno. Y cuando llegue ese punto, nuestro Señor vendrá. Es tiempo de predicar, es tiempo de abrir la Biblia, es tiempo de compartir el mensaje porque el tiempo se acerca. Y a veces, en vez de que salte la alarma de decir, es que cuidado porque la sociedad a lo que vamos, mi sociedad es mucho peor que la que yo conocí cuando entré a la iglesia hace 40 años. Mucho peor. Desde luego. Luego. En vez de que me salte la alarma, lo que hago es, bueno, no va a pasar nada, porque no está pasando nada. Es que el tiempo se acerca y las decisiones finales se acercan y llegará un momento en que el mundo tomará su decisión final, todo el mundo, y entonces vendrá el Señor. Cuidado con estar relajados y tranquilos,
porque en la parábola de las vírgenes, ¿verdad?, las 10 sabían que el Señor venía. Las 10 se durmieron, pero 5 no hicieron provisión. 5 no estuvieron atentas de esto se está acabando, el Señor queremos que venga, pero bueno, me da la cabezada. Cuidado con cómo vemos lo que está ocurriendo, porque el tiempo se aproxima cada vez más rápido de lo que pensamos. La sociedad cada vez es más parecida a esa sociedad de los cananeos, esa sociedad de Sodoma y Gomorra, en la que Dios nos ha dejado que llega un momento en el que Él dice, mi alma no va a contender más con el ser humano. Es hora de poner, y de poner por un acto de amor, porque ahora cuando vemos la escuela sabática y vemos lo que hacían aquellas sociedades, las barbaridades, si yo tuviese un hijo así en esa situación, lo que yo desearía es que dejara de sufrir. Y eso es lo que Dios va a hacer con ese punto y final, en el cual, si no hay posibilidad de que tú vuelvas a mí, no te voy a dejar en manos del enemigo. Nuestra guerra no es contra un enemigo físico. Nuestra guerra es contra príncipes de potestades de tinieblas, contra Satanás, que desea hacernos el daño. Y Dios no va a permitírselo con nadie. O sea, en el momento en que no hay posibilidad de que nosotros volvamos a Dios, Dios lo que va a hacer es retirar el aliento de vida para que el enemigo no se siga ensañando con nosotros. Porque el enemigo es como un perro rabioso que agarra a un animal y lo hace daño y lo destroza. Dios no se lo va a permitir. Pero el tiempo se está acercando. Cuidado con estar con los ojos dormidos, porque a veces no abrimos los ojos y Dios nos manda más que señales. Y solo tenemos que ir por la calle, como decía David esta mañana, abrir lo que ocurrió anoche, ver la gente como cree en la adivinación, como ya no se cree en Dios, para darnos cuenta de que la gente está tomando decisiones finales y el tiempo cada vez es menor. El Señor viene y viene muy pronto. Amén. Creo que una reflexión importante a tenor de lo que estás diciendo, Richard, que me parece vital. La reflexión que necesitamos tener es que esa puesta de atención no tiene que estar en una visión de lo que pasa fuera y que puede afectar dentro, sino de cómo yo gestiono desde la esencia de mi personalidad, mi esencia cristiana, mi ADN espiritual hacia afuera. Es decir, o soy la balsa que recibe las emanaciones de los manantiales que están a mi alrededor, o soy la fuente de agua viva que emana la influencia del Espíritu que está haciendo su trabajo transformador en mí. Insisto en esta idea porque me parece esencial. Si yo quiero poder dar testimonio de mi fe, tiene que ser desde la esencia de que estoy viviendo esa transformación poderosa, porque Dios tiene el poder de vencer a mis enemigos desde lo más profundo de mi ser. Santiago lo plantea muy bien, que nadie piense que el pecado es fuera. Cuidado, que el asunto es que la fiesta se produce dentro, ahí empieza eso a desarrollarse y luego se manifiesta. Y esto es importante que lo entendamos, porque pecamos no en el momento en el que la punta del iceberg hace manifiesto a través de un pecado flagrante que estoy en pecado, sino en el momento en el que ha comenzado a existir una disociación interior entre lo que es el verdadero poder de Dios en mi esencia y cómo las heridas de lo que yo estoy enfrentando en mi día a día me está tapando la propia percepción que tengo del poder que Dios tiene sobre mi interior. Es decir, esa transformación integral, Dios la puede hacer en cualquiera de nosotros, en cualquier momento, y sean cuales sean las circunstancias que estamos teniendo que enfrentar. Pero eso habrá de producirse de dentro hacia afuera. Nunca vamos a tener un Dios que desde fuera nos quiere ayudar. Es un Dios que me dice,
como decía Pablo, ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Cristo y a mí vive. esto me produce, sinceramente, mucha paz. Pues fíjate, hablando de paz y hablando de guerra, hay muchas personas que no tienen paz porque no pueden comprender porque aparentemente Dios no hace lo que se supone que debería hacer. Quiero decir, la lección nos lleva a la cuestión del juez justo, ¿no? Y del juez imparcial. Y del juez que va a actuar con justicia y que actuó con justicia en aquel momento. Y es curioso porque nos pregunta, reflexiona acerca de Dios como juez justo que no puede ser sobornado ni influido para actuar de manera parcial. Y dice que la santidad del carácter de Dios significa que no tolera el pecado. Sin embargo, hay personas que creen que está tolerando el pecado, que todavía no ha actuado. ¿Cómo armonizar? Nos pregunta la lección. ¿Con el Evangelio o cómo armoniza con el Evangelio un Dios que no tolera indefinidamente el pecado, la opresión, el sufrimiento de los inocentes y la explotación de los oprimidos? Porque hay gente que dice, bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Dónde está Dios? Se supone que debería estar actuando y no está actuando. Esto cada vez va a peor. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios actúa continuamente y sabemos que Dios es juez justo y que juzgará con justicia. Pero llegará un momento en el que no tolerará el pecado. Bueno, ¿cómo podemos hacer armonizar todo esto? Bueno, yo como me tengo que ir, os voy a dejar que continuéis con esto. Yo me ratifico en lo que acabo de decir. Esa perspectiva de un Dios no interviniente se genera cuando busco en el exterior. En el elemento contextual. Pero os invito, aunque yo no pueda escucharos y me esté perdiendo la tertulia a partir de este instante, pero tengo que bajar para prepararme para la predicación, es para poder entender esto que tú planteas, Esther, tiene que ser desde dentro. Cuando tú reconstruyes, recreas tu experiencia basada en esa esencia de la creación que antes nos hablaba David. Hemos sido creados desde las manos del Creador. Y esa esencia, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, no hay nada que eso lo pueda cambiar. Y me voy. Un placer. Que os vaya muy bien. Chao. Gracias, encantada. Es cierto, Esther, adelante. Dios no es intervencionista, Dios no va corrigiendo a cada instante, en cada momento, porque nos dio libertad para elegir. Al final, Dios hará su justicia y a veces eso se nos olvida. Nosotros queremos las intervenciones ya. Claro, pero las queremos, ¿sabes, Esther? Las queremos cuando nos ofenden, pero cuando ofendemos no queremos que Dios sea intervencionista, ¿eh? Ajá. Quiero decir, cuando vemos cosas terribles que se hacen, ¿vale? Decimos, Dios es que tenía que lanzar un rayo del cielo y acabar con el enemigo, ¿verdad? Pero si lo que ocurre es que, imagínate, yo he pisado más el acelerador de la cuenta, he chocado con un coche y he matado a alguien, lo que quiero es que Dios aplique gracia contra mí. Sea misericordia. Claro. Sea misericordia, ¿verdad? Normalmente eso ocurre porque no somos justos, ¿vale? No nos ponemos en el lugar del otro. Nos ponemos solo en el nuestro y decimos, no, aplica misericordia porque estoy arrepentido. Tenemos que dejar la justicia a Dios para el momento de Dios. Y Dios aplicará justicia. Y aplicará justicia a todo el mundo al final. Que eso es hace el trimestre pasado, cuando en uno de los textos que leíamos, el salmista llegaba y decía, estaba triste y entré en el templo de Dios hasta que entendí el final de todo, ¿vale? El final de todo es que al final Dios va a hacer justicia y Dios va a recompensar inmensamente más de lo que se merecen a quienes han confiado en Él, ¿vale? Porque vivir eternamente con Dios es mucho más de lo que nosotros nos merecemos, pero con creces. Y dará descanso definitiva a aquellos que lo han rechazado. Se aplicará la justicia de Dios. Tenemos que confiar en esa justicia, no en la nuestra pasajera que queremos en el momento, no. Dios aplica
justicia definitiva. Es verdad que a veces se aplica en el momento, porque, por ejemplo, Sí. cuando vemos Jericó, ¿vale?, que a veces no se entiende muy bien. Allí murieron mujeres, murieron niños, murieron todo ser viviente. No se entiende bien a no ser que veamos lo que está tras el transcurso. Un pueblo llega hasta las orillas del Jordán 40 años antes, no lo cruza. Si no lo cruza es porque su Dios no es poderoso. Lo explica la escuela sabática en un comentario de Elena White. Y empezaron a burlarse del Dios de los hebreos. Pero el Dios de los hebreos sigue dándoles de comer a 2 millones de personas todos los días, ¿vale? Y hay gente que abre los ojos. Rahab lo tenía claro. Abre los ojos y dice, esto es sobrenatural. Cuando se abre el río y cruzan, ¿por qué dan 7 días vueltas a la ciudad? ¿Por qué no cae en el momento? Para mí, mi visión particular, son las misericordias de Dios. Tuvieron 7 días para arrepentirse. Yo me imagino que el primer día estaban muertos de miedo. El segundo, un poco más confiados. Al sexto, muertos de risa. ¿Qué hacen ahí estos dando vueltas alrededor? Ven lo poderosos que somos, lo altos que estamos. Llegaron a su decisión final. Y llegados a su decisión final, Dios intervino. Cuando se ha rechazado totalmente a Dios, cuando te has afirmado en ti mismo y vas en contra de Dios y no hay posibilidades que Dios haga nada, Dios actúa y las murallas cayeron, ¿vale? Pero no cayeron todas las murallas al mismo tiempo, ¿verdad? Rahab y su familia se salvó. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se extiende a todo el mundo. Porque aquellos que quisieron ver todo lo contrario a los mismos que sus compatriotas, encontraron la gracia de Dios. Entonces, eso debe de valernos a nosotros en nuestras batallas. Al final Dios va a hacer justicia. Y esa es la justicia que tenemos que confiar. Y Dios aplica siempre gracia y misericordia. Siempre que puede aplicarla. Siempre que yo esté dispuesto a admitirla. ¿Sabes? Y quiero escuchar a Jimmy también lo que estás pensando ahora mismo, Jimmy. Pero, ¿sabes? Yo pensaba también esta semana, y lo llevo pensando a lo largo de esta lección, que evidentemente hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Y es evidente que en esos pueblos en los que morían todos, criaturas y animales incluidos, estamos hablando de que evidentemente no todo el mundo estaría en la misma situación. Recordemos lo salvajes que eran con los niños, por ejemplo, en aquellas culturas, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, de que efectivamente una sociedad estuviera súper depravada implicaba, entre otras cosas, que se maltratara a las criaturas y que se hicieran cosas que eran auténticamente abominables. Con lo cual, que esas criaturas dejaran de existir en aquel momento, pues era una forma de protegerlas también, de lo que podría pasar en el futuro si no se tomaran medidas, ¿no? Quiero decir, y probablemente con total seguridad, muchas de esas criaturas estarán en el cielo. Es decir, que llegó el momento efectivamente en el que pues hubo que tomar una medida absolutamente drástica, pero en esa misericordia muchas de esas personas estarían protegidas de sucumbir, ¿verdad?, en el futuro pues a muchas situaciones, ¿no? Lo dejo ahí por si acaso, porque a veces, ¿verdad?, quizá no, nos quedamos con una parte solamente del relato, pero hay mucho sobre lo que reflexionar, ¿no?, de lo que puede ocurrir en el futuro. Y hay muchas cosas que no sabemos, ¿de acuerdo?, de lo que estaba, y tampoco conocemos los corazones de quienes estaban allí. Jimmy. Bueno, sí, la manera en cómo lo planteas me parece bastante interesante. El hecho de que tal vez que esos niños hayan perecido en ese momento los libraría de algo peor mucho más adelante, ¿no? Y también, bueno, yo lo veo desde mi punto de vista, el hecho de que nosotros también como seres humanos nunca queremos hacernos responsables. Siempre otro tiene la culpa de nuestros errores. Entonces, también verlo desde ese punto de vista, ¿no? Del hecho de que Dios pone un cerco y ya cuando nosotros atravesamos ese cerco protector que Dios pone alrededor de nosotros o de su pueblo, tenemos que hacernos responsables de las consecuencias que puede acarrear el hecho de traspasar esos límites que Dios pone en nuestra vida, y de que nosotros tenemos que cumplir con los mandatos y preceptos que Dios nos ordena que cumplamos. Ya cuando atravesamos esos límites, bueno, somos como responsables de cualquier situación que pueda pasarnos adversa. Y bueno, vemos también, como tú lo comentabas hace rato, ¿no? Cómo nuestra sociedad en la actualidad también ha cruzado muchos límites y no estamos distantes a esos pueblos que
que eran idólatras, que hacían rituales, que hacían un montón de cosas que no era de agrado para Dios. Es una similitud muy grande en nuestra actualidad, en nuestra sociedad. Y como lo decía Richard hace rato, eso también nos tiene que alertar de que pronto está la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas y debemos hallar la manera de buscar y de estar cada día más en comunión con Él y acercarnos a Él cada día más. Fíjate, Esther, solo una cosita, porque Adelante. me parece muy interesante lo que has dicho. Para nosotros la muerte es un problema, ¿vale? Un problema que no tiene solución. Para Dios la muerte no es un problema. Así que a veces entendemos que Dios actúa... Es un trámite, una especie de trámite. Claro, Sí. y que la muerte es un castigo y no. Claro. Para Dios la muerte no es un castigo. Por ejemplo, justo después de Jericó, suben, por su propia iniciativa, suben a Jai, ¿vale? A la ciudad. Y allí les dan y caen un montón de israelitas. ¿Todos los que cayeron eran malos? No. O sea que cayeron justos, ¿vale? Ujú. Vale, para Dios la muerte no es un problema. Vivimos en un mundo injusto. Bien, uno va con el coche y llega alguien ebrio, te golpea y mata a tu marido o a tu mujer. ¿Es que tu marido o tu mujer era injusto y por eso ha muerto? No. No. Para Dios la muerte no es un problema. Ujú. Por eso está luego su justicia y su amor. Entonces, es importante que, por ejemplo, lo que dices de los niños, a veces Dios actúa y su misericordia va mucho más allá de nuestro pensamiento corto. Claro. La muerte para Él no es un problema. Para nosotros sí, pero para Él no. Entonces, eso es algo que debemos de tener siempre claro. Dios volverá a dar vida donde no hay nada. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, malentendemos que si vives o si te aferras es que Dios te bendice, y si no, y todos los que murieron en el circo romano, Claro. la muerte para Dios no es un problema. Y eso es una de las lecciones que deberíamos de tener claro cuando estudiamos esto. A veces Dios emplea soluciones para problemas humanos que a nosotros no se nos ocurriría. Y además sumamos la cuestión efectivamente de la degradación y de que Dios efectivamente Dios es ilimitado, lógicamente, pero evidentemente hay límites, incluso a la, comillas, paciencia de Dios. Estamos utilizando términos muy humanos y es a partir de determinado momento de la degradación del ser humano. Y precisamente para proteger al ser humano de su propia degradación, Dios tiene que actuar. Esta semana leía un texto de la hermana White de los fundamentos de la educación cristiana, que es muy directo. Tenemos que seguir revisitando el momento en el que estamos y tenemos que seguir revisitando la verdadera situación de guerra. Lo dice de una forma muy gráfica la hermana White. Tenemos un enemigo poderoso y no solo odia a todo ser humano hecho a imagen de Dios, sino que con la más encarnizada enemistad odia a Dios y a su Hijo unigénito Jesucristo. Cuando los hombres se entregan para ser esclavos de Satanás, Él no manifiesta hacia ellos la enemistad que manifiesta hacia los que llevan el nombre de Cristo y se entregan al servicio de Dios. Los odia con un odio mortal. Ese es el enemigo que tenemos. Dios nos ama, Satanás nos odia. Querido amigo y amiga que estás viendo esto, querido hermano y hermana, Satanás te odia. Es directo, él no te ama y él desea que mueras, desea que te destruyas, desea que destruyas todo lo que está a tu paso, desea que no te enseñores de la creación, desea que destruyas la creación, desea que te lleves mal con los animales, desea que te lleves mal con el ser humano, desea que estés enfermo y desea que te mueras. Creo que no estoy diciendo nada especialmente bárbaro. Satanás es ese, es lo que desea. Dios no desea esto. Y cuando Dios dispone de la vida de los seres humanos y cuando Dios dice hay que hacer limpieza, es porque desea protegerte de ese enemigo. Y esa es la situación de guerra en la que estamos. Y es posible que a veces no nos demos cuenta de lo grave que es o no seamos capaces de transmitir que el que desea que muramos no es Dios o que el que desea la destrucción no es el Señor. ¿Qué os parece? Fíjate. Dale, Jimmy, que yo sí, hablo mucho. bueno. sí, totalmente, como lo planteas tú. El enemigo quiere lo peor para nosotros como seres humanos, ¿no? Y como tú lo dices bien, ¿no? Quiere que cada día nos degrademos, que estemos enfermos, que
estemos apartados de Dios. Y obviamente Él ataca al pueblo que sabe que está cerca de Dios, porque si estamos de su lado, Él no va a ser tan feroz como cuando estamos de parte de Dios, ¿no? Cuando tenemos ese sello de Dios. Entonces es importante acercarnos a Dios y entender de que existen, como tú lo mencionabas al principio, no hay un punto neutral. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. Entonces es importante para nosotros estar del lado del equipo ganador. Cuando, por ejemplo, poniendo un pequeño ejemplo acá, ¿no? Hay un partido de fútbol, sabemos que cualquiera de los dos equipos puede ganar. Pero en este caso sabemos que ya hay un equipo que es ganador. Entonces depende de nosotros. Sale ganado ya. Exacto, depende de nosotros decidir si estamos del lado del equipo que ya sabemos que es ganador o estamos del lado del equipo que sabemos que es el perdedor. Fíjate que Dios ama a todos. Ama a sus hijos y a quienes los rechazan. Así es. Jesús murió por todos en la cruz. No hay nadie por la quien su amor no se extendiera hacia él. Satanás odia a todos. Es verdad que odia más a los hijos de Dios, pero odia a todos. Hay una frase que a mí me pareció genial, que hace ya algún tiempo se dijo aquí, y es que Satanás ejerce violencia vicaria contra los hijos, contra Dios. La violencia vicaria es la que, por ejemplo, un padre cuando hace daño a los hijos y les mata, lo hace para hacer daño a la madre. Eso es lo que hace Satanás. ¿Cuál es lo que más quiere Dios en el mundo? A ti. A nosotros. A nosotros. A la raza humana. ¿Qué es lo que hace Satanás? Quiere hacer daño a Dios, pero no puede tocarle. A Dios no puede hacerle nada. Claro. Pues hace daño a sus hijos. A los que son hijos de Dios, especialmente, le da gusto el tumbarles. Pero al resto, cuidado porque tampoco les quiere. Les degrada, les consume, ¿vale? Solo hay que ver... se esclaviza. Sí, un pobre drogadicto cuando van dando que ha pasado tiempo en la droga y ver cómo está consumido. Lo que disfruta él haciendo daño a ese hijo de Dios, a esa criatura de Dios, es violencia vicaria. Satanás disfruta haciendo daño a todo el mundo. No es, estás del lado de Satanás, no te va a tocar, no te preocupes, eres de los suyos. No. Este es malo hasta para eso. O sea, él disfruta haciendo daño porque lo que disfruta en realidad es, subamos la vista, haciendo daño a Dios, destruyendo su creación y su criatura, destruyendo aquel por quien Jesús murió en la cruz. Entonces, Satanás es que es malo por naturaleza. Claro. Fíjate que esto nos ayuda a armonizar, por eso yo lo quería llevar por esta línea, ¿no? Nos ayuda a armonizar, aparentemente no entendemos, pero que probablemente entendemos bastante bien. Es decir, ¿cómo es posible que Dios destruyera aquellos pueblos? Bueno, fijémonos en lo que estamos comentando. ¿Cuánta degradación seríamos capaces de tolerar nosotros sin coger un bate de béisbol y empezar a romper cosas? ¿Verdad? Es decir, ¿cuánta degradación creemos que somos capaces de soportar? Nosotros como cristianos, como personas conocedoras del amor de Dios, como gente que conoce la diferencia entre el bien y el mal, estamos llamados a discernir el bien y el mal y tenemos capacidad de elección. La elección nos habla también de la libre elección, ¿no? Al hilo de la neutralidad que ahora comentabas, Jimmy, también, ¿no? Nosotros no estamos en disposición de entender bastante bien cuál es la diferencia entre lo tolerable para Dios y lo que no lo es, y cómo a partir de ciertos límites, de verdad que entendemos que hay que tomar medidas y que hay que hacer limpieza. Sin embargo, si Dios lo hace a su mano, resulta, un Dios guerrero, pero si nosotros lo hacemos a nuestra manera, estamos impartiendo justicia. Es un poco paradójico esto, ¿no? Jimmy, dale. Sí, claro, totalmente. Pero es por el hecho de que tenemos ese concepto errado de que como Dios es amor, podemos hacer lo que queramos porque Dios nos perdona ya. Y Dios es un Dios de amor, por supuesto que sí, su principio es el amor, pero también es un Dios de orden, también es un Dios de justicia, y tenemos que tener en cuenta de que hay límites que nosotros como seres humanos debemos respetar, y que más allá de que tenemos un Dios amoroso, paciente, Él también tiene sus límites y debemos andar dentro de esos parámetros que Dios estableció para que nosotros podamos tener una convivencia correcta ante sus ojos, ¿no? No sé cuánto tiempo tenemos, pero vamos a ir encarando, supongo, la recta final.
Y la lección, curiosamente, empieza hablando de guerra, y empieza hablando de aniquilación, y empieza hablando de la diferencia entre despojar y aniquilar y todas aquellas cosas, pero resulta que nos acaba llevando nada menos que al príncipe de paz. Nos acaba llevando a la reflexión de que resulta que nosotros, que estamos en guerra y que estamos batallando y Dios está peleando por nosotros, somos llamados, a ser agentes de paz. Y nos recuerda que aunque en el pasado ha habido guerras, en la actualidad hay guerras y hasta que Jesús vuelva seguimos en guerra, el futuro está lleno de paz. ¿Cuán necesario es ese mensaje hoy, no? ¿Cuán necesario es que hablemos del príncipe de paz? Y a lo mejor olvidamos esto, Richard, muchas veces, ¿no? Que el verdadero protagonista de esta historia no es un príncipe de guerra, aunque tiene que guerrear y aunque guerrea por nosotros, sino que es príncipe de paz. Es así, de hecho, en uno de los textos de esta semana, en Deuteronomio, sí. Que me encantó, se decía, cuando vayas a pelear con una ciudad, intímale a la paz. ¿Vale? Sí. Dicho esto, si nos trasladáramos a la época aquella, esto es impensable. O sea, solo hay que pensar cuando llegaban los asirios, los babilonios, rodeaban una ciudad, la arrasaban, se llevaban a la gente, se la llevaban como esclavos, mataban al que sea y aquello lo dejaban yermo. Que llegue un pueblo y que diga, mira, vengo aquí a conquistaros, pero si queréis os dejo ir en paz. Es algo sorprendente. Total. Es algo totalmente inusual para la época. Sí. Y sobre todo para esa sociedad bruta o ruda en la que ellos convivían. Pero se ven las vislumbres de ese príncipe de paz. Alguien, ese Dios que lo que desea es que ninguno de sus hijos, y vuelvo a la idea esa de ni de los tuyos ni de los suyos, ninguno de sus hijos sufra innecesariamente. Cuando los israelitas llegaban y intimaban a la paz, o sea, te decían, hemos venido a conquistar esta tierra, si queréis iros en paz, podéis iros, si no, enfrentamos batalla. Aquellos que se iban sabiendo que les han dejado vivos y libres, de pronto una chispa tenía que salir en su cabeza. El Dios de esta gente es totalmente distinto al resto de los dioses, porque el resto de los dioses destrozaba. Entonces, es verdad que no es ese príncipe de paz que nosotros vemos ya con Jesús, pero es que la sociedad en la que llega Jesús es totalmente distinta a la que está el pueblo de Israel, y eso tenemos que tenerlo claro. Pero sigue teniendo la misma esencia, ese mismo príncipe de paz, ese mismo Dios que lo que quiere es paz y compartir esas buenas nuevas con todo el mundo, enseñar un Dios totalmente distinto, una forma de hacer las cosas totalmente distintas. Bueno, llegará el tiempo en que volverá a haber un tiempo convulso, y cuando acabe ese tiempo convulso habrá paz perpetua. A eso anhelamos. De hecho, la lección esta semana nos invitaba a irnos a Segunda de Reyes 6, que invitamos luego a quienes nos estén viendo a que lo lean. Y hay un momento en el que Eliseo alimenta al ejército sirio, que es una imagen súper bonita, es preciosa, ¿no? Y la lección nos recordaba que deberíamos considerar la historia de la alimentación del ejército sirio por iniciativa de Eliseo. En lugar de masacrarlos, les mostró el ideal supremo de la paz, que siempre ha sido el deseo de Dios para su pueblo. Y nos recuerda, claro, Eliseo era perfectamente consciente, después de una visión que tuvo, ¿no?, de cuántos eran los del ejército que estaban con él, de que eran muchos más que aquellos que formaban parte de los ejércitos humanos, ¿no? Es una imagen muy bonita. A mí me ha acompañado mucho esa imagen concreta, ¿sabes? El saber, yo lo pienso muchas veces, lo he pensado mucho, pero lo he pensado un montón de veces a lo largo de la vida, que estoy rodeada, ¿sabes?, de ángeles protectores, y que estoy rodeada de carros de guerra para mi protección, que hay mucho más ejército rodeándome. Soy muy consciente de esa imagen y me ha ayudado mucho en algunos momentos de mi vida, ¿no? Es una imagen preciosa en la que muchas veces nos reparamos. Pero y fíjate, Eliseo, sabedor de esto, les da de comer y les dice, venga, tranquilos, que si estáis con nosotros no pasa nada. Sí, pero fíjate que justo antes de eso sale la justicia humana, porque Eliseo lo que pregunta es, ¿quieres que les mate? ¿Los mato? ¿Verdad? Claro. Ahora que ya están ciegos, que tú me los has puesto, ¿me los cargo? ¿Me los cargo o no? Y sale el Dios que cuida de todos, ni de los tuyos ni de los suyos. Y dice, no, dales de comer. Y el texto dice, jamás volvieron a atacar a Israel. Porque cuando recibes la gracia de Dios, eso transforma corazones.
Entonces, Dios lo que quiere es transformar corazones y vidas y nos utiliza a nosotros. Sí. A veces nosotros nos sale ese Eliseo de, pues como los discípulos cuando estos nos han rechazado, pedimos que caiga fuego del cielo y les destruya, ¿verdad? Sí. Aquellos de Samaria. Nos dicen que tenemos que... Vale, que nos quedan 5 minutines. Bien. Dios lo que quiere es transformar mi vida, que la paz yo sea capaz de darla a todo el mundo, incluso a mis enemigos, ¿verdad? Aquellos que me han rechazado, aquellos de Samaria, o este ejército de Eliseo, o a los de Gabaón, ¿verdad? Que sea capaz de tener paz con la gente y de que el reino de Dios no sea algo utópico a lo que yo aspiro a llegar algún momento en el cielo, sino que sea capaz de decir lo que dice el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado a vosotros, que traigamos el reino de Dios aquí y que empiece a vislumbrarse ese reino de Dios, ese reino de paz, ese amor aquí entre los hombres. Por cierto, también es verdad que la lección nos deja claro, hay muchos textos en la Biblia que nos lo dejan claro, querría que lo comentáramos antes de terminar, que Dios, que es un Dios justo, no actúa arbitrariamente y es paciente y da oportunidades. Nos recuerda alguno de los textos finales de la lección que Dios es lento para la ira, tardo para la ira, que dio un tiempo de gracia a las naciones impías para que pudieran llegar a familiarizarse con él y con su carácter. Les dio tiempo a conocer de sobra lo que suponía estar de su lado y lo que suponía vivir también de su lado y bajo su dirección. De acuerdo con la luz que fue dada, de acuerdo con la luz dada, fue su condenación, porque rehusaron recibir, dice el texto, la luz y eligieron sus propios caminos antes que los caminos de Dios. Dios dio la razón por la cual no desposeyó inmediatamente a los cananeos. Todavía no se había colmado la iniquidad, dice en algún momento. Eran muy malos, pero todavía no eran tan malos que no pudiera haber vuelta atrás. Y les dio tiempo, efectivamente, a que tomaran una decisión. Pero como decías, Richard, antes, hay decisiones que ya no tienen vuelta atrás. Hay decisiones que son para vida eterna, hay decisiones que son para muerte eterna. Y tenemos oportunidades y tenemos vida suficiente para tomar decisiones que nos lleven a la vida eterna. Pero puede haber un momento en el que efectivamente ya no haya vuelta atrás. Eso lo sabe Dios. Y cuando Él toma determinadas decisiones, evidentemente está en sus manos porque Él es conocedor de la verdad, ¿no? De la realidad. Fíjate que lo repetimos mucho, pero hay un texto cuando en Génesis se habla de Sodoma y Gomorra que es muy aclaratorio de esto. Dice, sus pensamientos eran de continuo el solamente mal. El mal. Hay otras versiones que dicen solamente el mal. Solamente el mal. Cuando mis pensamientos son de continuo al mal, significa que voy de camino, pero que estoy de camino, que no estoy instalado en el mal. Claro. ¿Vale? Ahí Dios puede seguir trabajando en mí. Pero cuando a mí me rodea el mal, cuando ya todo lo que hago es malo, cuando no hay posibilidad para otra cosa, que esa es la diferencia entre que los pensamientos sean el mal o al mal. Cuando yo no estoy de camino, sino que estoy instalado en el mal, Dios ya no puede hacer nada en mí. Claro. Entonces, Dios sigue trabajando en ese mundo porque todavía nuestra sociedad, que va camino al mal, no está en el mal. Pero cuando nuestra sociedad se instale en el mal y ya no haya posibilidad de que nadie se arrepienta, que no haya posibilidad de que nadie vuelva a escuchar la voz de Dios, el Señor vendrá. Tal y como ocurrió en esos días. Los cananeos, cuando hicieron el primer intento, sus vidas eran camino al mal. En el segundo ya estaban en el mal. No quisieron arrepentirse algunos, porque se nos menciona casos en los que sí, que se arrepintieron y Dios, las puertas de la gracia siempre las tiene abiertas. Pero cuando quieres cambiar tu vida, si no, el Señor emitirá juicios justos, tarde o temprano, que a veces eso se nos olvida. A veces pensamos, bueno, yo puedo hacer lo que quiera ahora, ya no me caen rayos del cielo, ya no muero, ya... Cuidado, claro. Porque el juicio de Dios que ocurrió entonces es el mismo que ocurrirá después. En Dios no hay sombra de variación, Dios no va a cambiar. Si yo lo he rechazado definitivamente, en estos casos se aplicó en plena vida el juicio de Dios, pero de la misma forma se aplicará después. Si mi rechazo es a Dios, el juicio no va a cambiar, ni la recompensa. Si yo decido aceptar la gracia de Dios, esa gracia inmerecida, tampoco va a cambiar. La decisión es nuestra, somos nosotros quienes debemos de decidir.
y tenemos muchas vislumbres de cuál es el verdadero Dios y de su amor. ¿Con qué nos quedamos de la lección de esta semana, Jimmy? ¿Cómo la recogerías? Bueno, yo quisiera culminar con mi versículo favorito de la Biblia, que se encuentra en Romanos 12:21, que dice: no seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien el mal. Esa sería mi reflexión final de la lección de esta semana. Sí, no nos convertamos en guerreros de lo que no debemos, sino que efectivamente estamos llamados, por una parte, a tomar un bando, evidentemente, y hoy estamos hablando del bando ganador, del que ya sabemos que es el bando ganador, que es el bando del amor, pero tampoco somos llamados a hacer guerra contra los demás, sencillamente. Quedémonos con esto y con la idea de que efectivamente Dios está peleando por nosotros y tenemos ya la victoria en sus manos. Tenemos que irnos ya a la predicación y después os contaremos, bueno, en la zona mixta también, pues el resultado también de lo que vamos a escuchar enseguida. Vamos al culto.